Muy buenos días, estimados estudiantes, deseándoles nuevamente que se encuentren bien, con salud, con trabajo y llenos de muchas bendiciones. Vamos a entrar ya a la recta final de este ciclo, de este semestre, contentos porque ya estamos terminando con el contenido de nuestro curso. Yo espero de verdad que este curso haya sido de bien para ustedes, que hayan adquirido conocimiento verdaderamente y que estos videos que estamos realizando les sirvan a ustedes para poder repasar, para poder estudiar, para poder entrar a explorar, a profundizar en el contenido del curso, ¿verdad? Que pues lo que da tiempo para dar en una clase no es suficiente, entonces la idea es que ustedes profundicen también en los temas, y que si tienen dudas pues pregunten, ¿verdad? Entonces me alegra mucho que ya esta es nuestra última clase de este ciclo. Espero verlos en algún otro curso que Dios permita que pueda impartir, y pues les mando un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, entrando ya en materia, se recuerdan que la semana pasada comenzamos el tema de la estructura y organización del Estado, ¿verdad? Y vimos algunos de los regímenes: régimen financiero, régimen de control y fiscalización, régimen administrativo, la Corte de Constitucionalidad, entre algunos otros temas que vimos, el régimen político electoral, que fue uno de los temas un poco más largos, ¿verdad? Y pues vamos a continuar el día de hoy con el régimen militar, ¿verdad? Ustedes ya más o menos saben lo que es el ejército de la República de Guatemala y cuáles son algunas de sus funciones, ¿verdad? Y esto está delimitado, digámoslo así, o regulado por un régimen, ¿sí? El régimen militar. Es decir, dentro del régimen militar entra lo que es el ejército, sus atribuciones, en dónde puede actuar, cuándo puede actuar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el régimen militar? El régimen militar lo constituyen un conjunto de normas que regulan todo lo relativo a la Constitución, funciones y obligaciones que tiene el ejército de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué es el régimen militar? Un conjunto de normas que regula lo relativo a la Constitución, funciones y obligaciones que tiene el ejército de la República de Guatemala. Es decir, el ejército de Guatemala no se puede abstraer, ¿sí? Como diríamos coloquialmente, hacerse loco, ¿sí? De las funciones que le establece la propia Constitución, ¿sí? También la ley del orden público, ya vamos a ver un poco más detenido qué establece la ley del orden público, indica que el ejército va a tener intervención en casos de invasión al territorio nacional, perturbación grave de la paz, estados de calamidad pública como el que estamos viviendo hoy, o actividades contra la seguridad del Estado, ¿verdad? En esos casos es cuando va a tener intervención el ejército de la República de Guatemala. Además de eso, el Ministerio de la Defensa como tal, que es parte del Ejecutivo, ¿verdad? Tiene entre sus facultades formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía, ¿sí? Es decir, parte de las funciones del ejército es la defensa de la soberanía, del honor, del territorio de la República de Guatemala. Y además de regirse por el artículo constitucional, el artículo 250 constitucional, para que ustedes lo puedan leer también, también se rige por la ley del orden público y la ley constitutiva del ejército. Vamos a ver algunas generalidades de esta ley. Entonces, dentro de las funciones del ejército, este tema de las funciones del ejército, luego de los acuerdos de paz, ¿sí? Ha tenido también una discusión fuerte sobre cuál debe ser la función del ejército y por qué no debe intervenir en asuntos internos del Estado. De hecho, en los acuerdos de paz se propone que las funciones del ejército respecto a la actividad exterior sea la defensa militar del Estado. Sí, en otras palabras, se trata de que las Fuerzas Armadas del Estado no asuman funciones que no sean militares, ¿sí?
Esto, ¿se recuerdan ustedes? No sé si lo recuerdan para los que están ya un poco como de mi edad, que en algún momento existían las fuerzas combinadas en las calles y veíamos un policía nacional civil, un miembro del ejército, ¿sí? En patrullas o en motos. Y eso fue cuestionado y de hecho fue atacado al punto de que se derogó esa disposición que permitía que los miembros del ejército prestaran seguridad ciudadana, porque las funciones del ejército están delimitadas y deben de ser de carácter eminentemente militar. Obviamente aquí entra la discusión si, por ejemplo, el tema de las maras no pueden ser considerados como actos de terrorismo que atenten contra la soberanía del Estado, etcétera, etcétera, y si el ejército puede actuar ahí. Por ejemplo, el ejército sí puede actuar en el tema del narcotráfico, pero porque defiende fronteras o divisiones fronterizas, ya sea marítimas, terrestres, aéreas, etcétera, etcétera. Pero a eso atiende entonces un poco que el ejército no puede actuar como parte de la seguridad ciudadana. En algunos casos lo vemos, o en el caso en el que estamos ahorita, en el que existe un estado de calamidad pública, el ejército puede cooperar para que se preserven esas disposiciones en cuanto a los derechos constitucionales que han sido restringidos, o el apoyo que ustedes han visto que ha dado el ejército, que son los que están repartiendo las cajas, juntos saldremos adelante, ahora las cajas de víveres. Es parte de las atribuciones que sí tiene el ejército dentro de tanto la Constitución, artículo 250, 244, 249, como la ley constitutiva del ejército y la ley de orden público, que vamos a ver un poco aquí más detenidamente. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 244 establece integración, organización y fines del ejército. El ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Aquí hay un punto constitucional que nosotros podríamos tomar para decir que el ejército sí podría actuar para mantener la seguridad interior del Estado. Sin embargo, como digo, esa función ha sido ampliamente discutida y ha sido un tema álgido precisamente por el tema del conflicto armado interno en Guatemala y el tema de los acuerdos de paz, que lo que propone es que se delimiten las funciones del ejército a una tarea más que todo militar y para defender el territorio, es decir, hacia el exterior y no tanto hacia el interior. Pero la Constitución sí lo establece de esa manera. Artículo 249, cooperación del ejército. El ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública. Lo que veíamos hoy que les decía de las cajas de víveres, ¿verdad? Por otro lado, la ley constitutiva del ejército de Guatemala establece en el artículo 1: el ejército de Guatemala es la institución destinada a mantener la independencia, soberanía y honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es lo mismo que el artículo 244 de la Constitución. Dice, para el cumplimiento de las misiones que tiene asignadas, el ejército de Guatemala se dedicará esencialmente a su preparación, entrenamiento y funciones militares. Cuando el ejército de Guatemala deba prestar su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública, el Ministerio de la Defensa Nacional dictará las medidas pertinentes de conformidad con la ley de orden público si fuera necesario. Es decir, en este caso que tenemos un estado de calamidad pública en Guatemala, fue el Ministerio de la Defensa Nacional quien tuvo que haber dictado las disposiciones sobre cuál iba a ser la forma en que iba a cooperar el ejército de Guatemala. También la ley de orden público, que se recuerdan ustedes que es una ley de rango constitucional emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, establece en el artículo 1: esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, calamidad pública o actividades contra la seguridad del Estado. Es decir, que esta ley se aplica en esos casos y en esos casos es donde el ejército puede tomar una actuación. Por otro lado, como el ejército es parte del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de la Defensa Nacional es parte del organismo ejecutivo, la ley del organismo ejecutivo también establece lo relacionado al Ministerio de la Defensa Nacional.
¿sí? Artículo 37 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Le corresponde al Ministerio de la Defensa formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional. Entre sus funciones tiene emitir las políticas para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional, ser el conducto de comunicación entre el presidente y el ejército, ¿sí? Atender lo referente a la jerarquía, disciplina, salubridad de tropas, lugares de acuartelamiento, administrar lo relativo a los ascensos, retiros, excepciones militares, organizar y administrar los servicios militares establecidos por la ley y la logística militar, tomar medidas necesarias para que en caso de limitación a los derechos constitucionales, como el caso que estamos viviendo actualmente, las autoridades militares asuman las atribuciones que les corresponden, así como dictar las medidas pertinentes para la prestación de su cooperación en casos de emergencia o calamidad pública, conforme a la ley del orden público. Esas son algunas de las funciones del Ministerio de la Defensa. Prácticamente es el encargado de supervisar, organizar y gestionar todo lo relacionado al Ejército de la República de Guatemala. Por otro lado, tenemos también, les había mencionado, los acuerdos de paz firmados en 1996. Estos acuerdos de paz, en el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército dentro de una sociedad democrática, así se llama, porque los acuerdos de paz tienen distintos acuerdos que abordan distintas materias o distintos aspectos sociales, económicos, políticos. Entonces, este acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática establece que la misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio. Y aquí es donde viene la parte que yo les decía. No tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación. Las medidas concretadas en el presente acuerdo adecuan su doctrina, medios y recursos y despliega sus funciones y las prioridades del desarrollo del país. Entonces, los acuerdos de paz establece que el ejército debe delimitar su función a la defensa del territorio nacional y su soberanía, y no debe dedicarse a otras funciones que no sean más que la cooperación, en los casos que establece la ley de orden público, ¿verdad? Que ya mencionamos. Además de eso, pues el ejército tiene algunas funciones que se denominan funciones no tradicionales. Es decir, son las que trascienden más allá de la misión principal del ejército, que es la defensa del territorio, de la soberanía, del honor, ¿verdad? Y estas pueden ser en el ámbito nacional, ¿sí? Es decir, en el margen en el que se puede dar la cooperación a la sociedad, lo que estamos viendo el día de hoy, nuevamente repito, y en el ámbito exterior, ¿verdad? En el ámbito exterior, cuando el ejército coopera o ayuda en el sentido de dar cumplimiento a ciertos acuerdos internacionales, misiones de paz, de cooperación, ayuda humanitaria o apoyo a otros estados, ya sea militarmente o de otro tipo de apoyo que requieran los estados. Entonces, en términos generales, esto es lo que abarca el régimen militar de Guatemala, ¿verdad? Vimos ya algunas de sus funciones y pues ustedes pueden indagar, investigar y profundizar en estas leyes que les mencioné, artículos 244 en adelante de la Constitución, ley de orden público, ley constitutiva del ejército y ley del organismo ejecutivo, que también nos habla un poquito sobre las funciones del Ministerio de la Defensa. Muy bien, cerramos el régimen militar y vamos a ver algunas instituciones o algunos órganos extrapoder. ¿Por qué son órganos extrapoder? Porque no están delimitados o no están contemplados dentro de los tres organismos o los tres poderes del Estado, sino que tienen funciones de auxiliares de la administración pública, auxiliares de la administración de justicia, y tienen sus funciones específicas. Uno de esos órganos extrapoder ya lo vimos, que fue la Corte de Constitucionalidad, y vamos a ver en este momento lo relacionado con el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿sí?, por medio del fiscal o la fiscal general de la República,
es quien investiga y acusa a quien comete delitos, en palabras muy coloquiales. Ya les voy a dar una definición de lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el responsable de promover la persecución penal en aquellos delitos de carácter público o de persecución pública y realizar investigaciones técnicas que aporten pruebas suficientes para perseguir a quienes cometan delitos. Además de eso, también es el encargado de dirigir a la Policía Nacional Civil en la investigación de los delitos. Es decir, no es parte del Ministerio de Gobernación, ni es un jerárquico superior dentro de la estructura de la Policía Nacional Civil, pero una de sus funciones es dirigir a la Policía Nacional Civil en el tema de investigaciones de delitos, ¿sí? Esa es una de las funciones del Ministerio Público. Entonces, además de eso, el Ministerio Público es considerado como una institución auxiliar de la administración de justicia, de la administración pública y sobre todo de la administración de justicia. Y según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público es el encargado de la persecución penal, ¿sí? La investigación para la persecución penal e incluso es encargado de ejercer o puede ejercer coerción sobre las personas para poder cumplir con esa función, sobre las personas, sobre los funcionarios públicos, para poder cumplir con esa función. Una característica que tiene el Ministerio Público es que es una institución de carácter autónomo, tiene una autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el fiscal general lo elige el presidente de la República de Guatemala de una nómina elaborada por una comisión de postulación, al ser un órgano extrapoder autónomo en su funcionalidad, no está subordinado ni al organismo legislativo, ni al organismo judicial, ni al organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, regulado, como decía, la Constitución Política, Ley Constitutiva del Ministerio Público, Ley Orgánica del Ministerio Público, perdón, tiene funciones también específicas, ¿verdad? Y ciertas características especiales. La Constitución Política de la República de Guatemala nos establece básicamente lo que es la institución, nos refiere cuál es su organización y cuál es su funcionamiento, pero nos refiere también que la ley orgánica de esa institución va a regular todo lo relativo a ella. Artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El jefe del Ministerio Público es el fiscal general de la República de Guatemala. Por eso ustedes lo han escuchado así cuando lo nombran. Lo nombran el fiscal general de la República de Guatemala, porque es encargado de la persecución penal directamente, y jefe del Ministerio Público, porque ejerce una jefatura también administrativa dentro del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Cómo es nombrado? De una nómina de 6 candidatos propuesto por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del Tribunal de Honor del colegio. Ellos proponen la nómina de 6 y el presidente de la República de Guatemala lo nombra. La ley orgánica del Ministerio Público establece ciertos principios sobre los que debe de actuar el Ministerio Público y que precisamente son los principios de autonomía y jerarquía. Es decir, autonomía porque está desligado de toda subordinación a los organismos del Estado, y jerarquía porque debe establecer dentro de su organización una jerarquía para poder ejercer la persecución penal. Entonces, ¿cómo podemos definir de manera sencilla el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y además vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país, ¿sí? Institución autónoma, con funciones autónomas,
promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. Sus funciones, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, son investigar delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Es una de sus funciones, como les había indicado. Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Luego, el artículo 3 establece lo relativo a la autonomía. El Ministerio Público dice actuará independientemente por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen la ley, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado. Y luego en el artículo 5 nos establece una característica importantísima del Ministerio Público. Es lo relativo a su unidad y jerarquía. Dice: el Ministerio Público, artículo 5, es único e indivisible para todo el Estado y se organiza jerárquica de Guatemala. Eso quiere decir que en la actuación de cada uno de sus funcionarios estará representando íntegramente al Ministerio Público. ¿Sí? Por eso cualquier funcionario del Ministerio Público, fiscales regionales, fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales, auxiliares fiscales, representan una sola institución, que es el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público es uno, ¿sí? Hay un principio de unidad ahí, pero que lo pueden representar cualquiera de estos funcionarios dependiendo o de conformidad con la jerarquía. Y en cuanto a la jerarquía, el artículo 9 establece: el Ministerio Público está integrado por los órganos siguientes. Y este fue reformado. Antes había un consejo del Ministerio Público, ahora ya no. ¿Cómo está formado o jerarquizado o estructurado el Ministerio Público? Fiscal general y jefe del Ministerio Público, fiscales regionales, fiscales de distrito y fiscales de sección, fiscales de distrito adjuntos y fiscales de sección adjuntos, agentes fiscales y los auxiliares fiscales. ¿Sí? Esa es la función la estructura del Ministerio Público. ¿Quién es el fiscal general? Es el jefe del Ministerio Público, ya habíamos dicho, responsable de su funcionamiento, y su autoridad se extiende a todo el territorio de la República de Guatemala. Ahora bien, se creó hace poco, en el 2016, la Coordinación Nacional, y los fiscales regionales. ¿Qué son los fiscales regionales? Bueno, la Coordinación Nacional va a tener a su cargo la organización de los fiscales regionales. Entonces vamos hasta arriba en esa organización de fiscalías, ¿verdad? La Coordinación Nacional organiza a los fiscales regionales. Los fiscales regionales van a ser los jefes del Ministerio Público en las regiones que les fueran encomendadas y van a ser responsables de su buen funcionamiento. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que era una región, ¿verdad? Una región, un conjunto de departamentos que tienen ciertas características comunes, ¿verdad? Luego tenemos los fiscales de distrito, que van a ser los responsables en el departamento o región que les sea asignada, ¿verdad? Van a ser los jefes del Ministerio Público en esa región y encargados de su buen funcionamiento. Tenemos después los jefes de sección, que serían o van a ser los jefes del Ministerio Público en las secciones que les fueran encomendadas y van a ser responsables de su buen funcionamiento. ¿Qué secciones? Por ejemplo, de derechos humanos, de delitos contra la vida, delitos contra la mujer, delitos contra la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Distintas secciones que tiene el Ministerio Público. Y obviamente dentro de cada fiscalía está un agente fiscal y un auxiliar fiscal con sus funciones específicas, ¿verdad? Dentro de esta jerarquía, pues obviamente es como el Ministerio Público se organiza para poder actuar en los tribunales de justicia, ¿verdad? Además de las fiscalías, también el Ministerio Público tiene oficinas,
¿Qué oficinas tiene el Ministerio Público? Estoy seguro que ustedes han escuchado una de ellas, que es la Oficina de Atención Permanente. Y además de la Oficina de Atención Permanente, tiene otra oficina que se llama Oficina de Atención a la Víctima. La Oficina de Atención Permanente es la unidad responsable de proporcionar información relacionada con el trámite de las denuncias. Así también tiene a su cargo el procedimiento para interponer una denuncia, es decir, efectuar la recepción, registro y distribución de la denuncia. Y opera en cada una de las fiscalías, ¿verdad? Entre sus funciones principales, por ejemplo, tenemos registrar el ingreso de memoriales, oficios, denuncias, prevenciones policiales y en general todo documento dirigido al Ministerio Público. Además, pues, puede emitir constancias relacionadas con pérdida de documentos, informar a los usuarios sobre la situación de su caso. Por otro lado, dijimos, tenemos la Oficina de Atención a la Víctima. Esta Oficina de Atención a la Víctima es una unidad de carácter asistencial y humanitario que tiene como función ayudar a las víctimas, ¿sí? E interviene el Ministerio Público desde el momento en que tiene conocimiento de un hecho delictivo. Sus funciones, entre algunas de sus funciones, son neutralizar los efectos negativos del hecho y disminuir la sobrevictimización producida por el sistema penal. Es decir, les dan apoyo psicológico, ¿sí? Vela porque no se revictimice a la persona afectada, es decir, que no esté expuesta a situaciones y circunstancias que le puedan hacer experimentar el mismo dolor o la misma situación que experimentó como producto del delito. También facilitar el proceso de recuperación de las víctimas y promover la humanización en la justicia, ¿verdad? Esta oficina pues actúa desde el año de 1995. Así también dentro del Ministerio Público existe lo que se llama carrera profesional dentro del Ministerio Público, así como en el organismo judicial existe la carrera judicial, ¿sí?, dirigida a jueces y magistrados. Dentro del Ministerio Público existe la carrera profesional, que se entiende por carrera profesional el sistema de selección, nombramiento, ascensos, traslados, evaluación del desempeño también, e incluye también el sistema disciplinario, en este caso del Ministerio Público. ¿Cómo está conformada la carrera profesional o la carrera fiscal? Fiscales regionales, fiscales de distrito adjunto, fiscales de sección adjuntos, agentes fiscales y auxiliares fiscales. Además tenemos la carrera técnica, ¿verdad?, que incluye ya al personal técnico y científico que cumple tareas de apoyo en la persecución penal, ¿verdad? Eso sería en cuanto al Ministerio Público, su estructura y sus principales funciones y oficinas que funcionan en él, ¿verdad? Otro órgano extrapoder de los que hemos hablado son la Procuraduría General de la Nación, dirigida por el Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación tiene a su cargo, obviamente, la Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué es lo que hace la Procuraduría de la Nación? Vamos a ver ya en un ratito un poco más detalladas las funciones, pero en términos generales brinda asesoría legal a los órganos y entidades del Estado, ya sea porque se lo requieren o porque de oficio lo hacen en algunos asuntos que son de interés del Estado. En materia de litigios de derecho público, representa al Estado, ¿sí?, en juicio, en los que tenga interés el Estado. Y también tiene como función investigar cualquier negocio en el que tenga intervención el Estado y que tenga interés. El artículo 252 de la Constitución Política establece que el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado y es también su representante legal en los asuntos en el que el Estado tenga interés, tanto dentro del territorio como fuera del territorio. Y hay además de eso una función bien especial que tiene la Procuraduría General de la Nación y bien específica, que es representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces
mientras estos carezcan de un personero legítimo, es decir, mientras carezcan de un tutor o alguien que ejerza la patria potestad en el caso de los menores, ¿verdad? Por eso es que se dan cuenta ustedes que cuando encuentran a un niño perdido, ¿sí?, lo refieren a un juzgado y el juzgado inmediatamente lo pone a disposición de la Procuraduría General de la Nación, porque es la PGN quien representa en ese momento los intereses del Estado. De igual manera los incapaces, ¿verdad?, o los ausentes, quienes en derecho civil van a ver ustedes la figura de la ausencia. Y obviamente pues intervienen los asuntos judiciales en los que tenga interés el Estado. Es decir, la Procuraduría General, aparte de la función de asesoría y consultoría a las entidades y órganos del Estado, tiene la función de ejercer la personería del Estado, es decir, representa legalmente al Estado. ¿Esto cómo es? Es como una sociedad anónima, por ejemplo, o una empresa. Tiene un representante legal, ¿sí?, que lo puede representar en los distintos asuntos relacionados con la empresa. De igual manera, en este caso, el Procurador General de la Nación puede representar al Estado en los casos en que tenga interés. La personería la ejerce directamente el Procurador General de la Nación, pero tiene la facultad para delegar dicha personería. Entonces dijimos que dentro de las funciones está, obviamente, representar al Estado, asesorar al Estado, brindar consultoría al Estado, representar provisionalmente ausentes, menores, incapaces, intervenir en los tribunales de justicia en los asuntos en los que esté llamado a hacer, porque hay algunos asuntos específicos en los que se le da intervención a la PGN por disposición de la ley. Debe de promover la pronta y cumplida administración de justicia e investigar, como dije, cualquier otro asunto en los que tenga interés el Estado. El Procurador General de la Nación, de conformidad con el artículo 252, este sí, a pesar de ser un órgano extrapoder, es nombrado directamente por el presidente de la República de Guatemala, quien también puede removerlo, ¿verdad? Y es nombrado para un periodo de 4 años. Entonces, en términos generales, esa es la Procuraduría General de la Nación. Otro órgano extrapoder que tenemos es el Procurador de los Derechos Humanos, ¿sí? El Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos, su función principal es velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas y de la población en general. Velar por esos derechos. Entonces, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 237, establece que dentro del Congreso, ya vamos a ver por qué el Congreso, ¿sí?, se debe formar una comisión de derechos humanos y procurador de la comisión. Es decir, el artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que se debe integrar una comisión de derechos humanos y procurador de la comisión. Esta comisión va a proponer al Congreso 3 candidatos para la elección del procurador y son ellos quien la eligen. Luego, el artículo 274 de la Constitución establece: el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Congreso de la República a través de esta comisión que se ha creado. Dentro de las principales atribuciones que tiene el Procurador de los Derechos Humanos son promover el buen funcionamiento y agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, investigar las denuncias que les sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos, recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo que haya sido objetado, promover acciones o recursos judiciales administrativos en los casos en los que sea procedente y emitir censura pública para actos o comportamientos en contra de los derechos humanos. Las funciones y competencias del Procurador de los Derechos Humanos, además de lo que establece la Constitución, pues también está establecido en la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de los Derechos Humanos.
Dentro de las atribuciones que establece esta ley, el artículo 13 establece las atribuciones que les acabo de leer que aparecen en la Constitución y además indica algunas otras atribuciones que son abundantes, ¿verdad? Entre ellas les voy a leer yo aquí algunas. Promover y coordinar con las dependencias responsables para que en los programas de estudio en los establecimientos de enseñanza oficiales y privados se incluya la materia específica de los derechos humanos. Establecer y mantener comunicación con las diferentes organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, extranjeras, encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos. Participar en eventos internacionales, investigar las denuncias, exigir a particulares, funcionarios y empleados públicos presentarse a los locales o instalaciones en donde se vaya a hacer alguna investigación o inspección, y obviamente organizar la Procuraduría General, Procuraduría de los Derechos Humanos, nombrando a los funcionarios que van a intervenir ahí, ¿verdad? Además, la Procuraduría General de los Derechos Humanos, o el Procurador General de los Derechos Humanos, más bien dicho, establece el artículo 16 de esta ley de la Convención de los Derechos Humanos. Actuación especial, escuchen bien esto. El procurador de oficio o a instancia de parte actuará para que durante el régimen de excepción se mantengan garantizados los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiese sido expresamente restringida. Entonces, el Procurador de los Derechos Humanos tiene la facultad para que en estos momentos en los que se restringen ciertos derechos constitucionales pueda garantizar esos derechos fundamentales de las personas. De hecho, hemos visto ya que hay varias denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre violaciones a derechos humanos, incluso de funcionarios públicos, de ministerios que han sido incluso retenidos en oficinas públicas por tener indicios de ser portadores del COVID. Entonces, todas estas denuncias las atiende el Procurador de los Derechos Humanos. La competencia del Procurador de los Derechos Humanos tiene facultad para intervenir en caso de reclamo o queja sobre violaciones de los derechos humanos en todo el territorio nacional. ¿Qué derechos protege el Procurador de los Derechos Humanos de conformidad con el artículo 21 de esta ley? Protegerá los derechos individuales, sociales, civiles y políticos. ¿Se acuerdan que ya los vimos, verdad? Comprendidos en el título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De manera fundamental, la vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de la persona humana, y así como otros que estén definidos en tratados o convenios internacionales. Ahora bien, dentro del proceso que lleva el Procurador de los Derechos Humanos al recibir una denuncia está que la denuncia debe ser recibida por escrito, ¿sí? En papel simple, por persona individual o jurídica, ¿sí? No tiene ninguna formalidad que deba de seguir y no tiene ningún costo. Cuando se ordena la apertura del expediente, se establece qué acciones se van a tomar. Por ejemplo, ir a hacer una inspección, tomar ciertas acciones legales si fuera caso de delito, ¿verdad? Y solicitar informes a las dependencias o a los funcionarios que estén involucrados o a las personas que estén involucradas. Luego, si corresponde, va a pedir un informe que deberá ser rendido por la autoridad o por el funcionario o por quien corresponda en un plazo no mayor de 5 días. Y en un término que no exceda de 8 días, va a emitir una resolución que puede establecer 3 situaciones. Una, que no existen razones suficientes para presumir la violación de los derechos humanos. 2, que existen razones suficientes para presumir la violación de los derechos humanos, y va a señalar un plazo de máximo 30 días para continuar la investigación. O la tercera situación puede ser que, habiéndose comprobado la violación de los derechos humanos, procede de conformidad con la ley, es decir, a emitir una sanción o declarar la responsabilidad del funcionario o de la persona que haya violentado los derechos. ¿Qué pasa si hay responsabilidad? Bueno,
el procurador puede ordenar la inmediata cesación de la violación y restitución de los derechos. Según la gravedad, va a promover también procedimiento disciplinario, si es en caso de funcionarios, o destitución del empleado, o va a promover la destitución del empleado o funcionario público, o cualquier otro procedimiento punitivo. ¿Sí? Si de la investigación se establece que existen delitos o que puedan existir delitos, va a formular de inmediato la denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Y en caso de que la violación provenga de un particular, pues va a quedar sujetos a ciertas sanciones que puede emitir la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Eso sería entonces en cuanto al Procurador de los Derechos Humanos. Y finalmente, dentro de los regímenes, uno de los que nos faltaba era el régimen municipal, ¿verdad? El régimen municipal, integrado obviamente por el municipio, es una persona de derecho público constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio, que administra sus propios y particulares intereses. Entonces, el municipio, como vemos, es una persona de derecho público. Es decir, el municipio, si bien lo vimos en el régimen administrativo, es parte de la división administrativa del Estado para ser gobernada o para ser administrada, valga la redundancia, también tenemos que tomar en cuenta que el municipio, al estar constituido por una comunidad de personas, podríamos decir que tiene un origen anterior incluso al Estado, o puede ser la primera forma de organización política que pudo existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque al asentarse un grupo de personas en un territorio específico fue que se fueron dando los municipios, y posiblemente a partir de ahí los departamentos, y a partir de ahí el Estado mismo. Es una de las teorías que existen, ¿verdad? Entonces, después de la familia, digamos que el municipio es la primera forma de organización política. Y que obviamente en la actualidad pues tiene una organización superior que es el Estado. El régimen municipal está regulado en la Constitución Política en el artículo 253 al 263 y establece que los municipios de la República son instituciones autónomas que entre otras funciones les corresponde elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos, atender los servicios públicos locales y el ordenamiento territorial de su jurisdicción para el cumplimiento de sus fines. Eso quiere decir que las municipalidades no están excluidas del acatamiento de las normas de carácter general, es decir, no están excluidas de la organización del Estado y tienen que velar por el estricto cumplimiento de la ley. La Constitución Política establece que el gobierno de un municipio va a ser ejercido por un consejo, integrado ¿por quién? Por el alcalde, los síndicos y los concejales. Quiere decir que el gobierno de un municipio es un gobierno colegiado. Además de lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, existe también el Código Municipal y establece que en el artículo 2 define la naturaleza del municipio y establece que el municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos políticos. Además, el código define cuáles son las entidades territoriales del municipio, es decir, el municipio se divide territorialmente en aldeas, caseríos, parajes, cantón, barrio, zona, colonia, notificación. Cualquier denominación que ustedes hayan escuchado es parte de las entidades locales, territoriales del municipio, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los elementos del municipio? Si se dan cuenta, van a ser muy parecidos a los elementos del Estado que ustedes ya conocen. En primer lugar, la población. Esto está en el artículo 8 del Código Municipal. La población, el territorio, la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como las autoridades tradicionales propias de las comunidades. La comunidad organizada, la capacidad económica del municipio, el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar. Y además de eso, el patrimonio del municipio. Ustedes lo pueden ver más claramente en el artículo 8
de la ley, el Código Municipal. Luego, el Consejo Municipal es el órgano superior colegiado, el órgano superior de deliberación en el municipio, y es quien toma las decisiones de los asuntos municipales. ¿Quiénes integran este consejo? El alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio, ¿verdad? Son electos popularmente. Ahora bien, la figura del alcalde, ¿por qué es importante? Porque el alcalde es el representante legal del municipio. Recuerden que es una persona de derecho público. Entonces el alcalde es el representante legal del municipio, es su personero legal, y es además el jefe del órgano ejecutivo del gobierno municipal, miembro del Consejo Departamental de Desarrollo, que ya hablamos de esos consejos, ¿verdad? Y el presidente del Consejo Municipal de Desarrollo. Entonces, esa es la importancia de la figura del alcalde. El Consejo Municipal va a reconocer también aquellas alcaldías comunitarias, alcaldías auxiliares que se formen en cada comunidad. ¿Por qué? Porque estas alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares son las entidades que representan a las comunidades, en especial para la toma de decisiones de asuntos municipales, ¿verdad? Y el nombramiento de los alcaldes municipales o comunitarios va a estar a cargo, pues obviamente, de la comunidad de personas que forman ese municipio. Entonces, en términos generales, esto es la estructura y organización del Estado de Guatemala, compuesta por esos regímenes que platicamos y por estos órganos extrapoder que abordamos, como el Ministerio Público, Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Así es como se estructura y organiza el Estado de Guatemala, además de la estructura macro, que es la división de poderes, poder ejecutivo, judicial y legislativo. Con eso, queridos jóvenes, finalizamos el contenido de nuestro curso y ya pueden ustedes profundizar en los temas que necesiten, hacerme las consultas que necesiten, preguntarme en dónde está regulada ciertas cuestiones que vimos acá, dependiendo del régimen, del órgano que se trate. Y con esto, pues entonces me despido de esta cátedra, de este ciclo, tercer ciclo, año 2020, ¿verdad? Y los felicito a cada uno de ustedes por haber culminado este curso. Espero que a todos les vaya bien en el examen final, que pongan su mayor esmero, su mayor empeño, y que estos videos les sirvan de verdad para acuñar ese conocimiento y ese saber que les hemos transmitido. Entonces, finalizo con eso. Nuevamente, como siempre, que Dios los bendiga, que se guarden en sus casas y que veamos toda esta situación con esperanza, ¿verdad? Y que continuemos hacia la meta, que no pierdan de vista la meta de ser abogados y notarios de los mejores profesionales de Guatemala, que esa sea su meta. Entonces, felicidades, nuevamente Dios los bendiga y nos vemos en alguna próxima cátedra. Saludos.